hay bendición. Y queremos que este estudio bíblico de los 66 libros de la Biblia, cómo fue escrita la Biblia, que fue escrita, esos 66 libros, parte fueron para el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías y de Mateo a Apocalipsis. El Antiguo Testamento relata la relación con Dios, con el hombre, con Adán, Eva, con la caída del hombre. Luego el Nuevo Testamento, que es Jesucristo con 12 discípulos y la iglesia. Y en el Antiguo Testamento era Dios con 12 hijos y la nación de Israel. Y el Nuevo Pacto, que es el Nuevo Testamento, es Jesucristo, 12 discípulos y la iglesia. Y eso es bien importante, esa división, tenerla en mente. Antiguo Testamento, Dios, 12 hijos de Jacob y la nación de Israel. En el Nuevo Testamento, Jesucristo, 12 discípulos y la iglesia. Amén. Repito, Antiguo Testamento, Dios con los 12 hijos de Jacob y la nación de Israel. Jacob, llamado Israel cuando lucha con el ángel. Y Jesucristo con 12 discípulos que escogió y la iglesia. Y fíjate que es bueno resaltar que Dios escogió un hombre y de ese hombre que Dios escogió, llamado Jacob, lo bendijo, tuvo 12 hijos. De esos 12 hijos, las diferentes tribus de Israel, le cambia el nombre a Jacob por Israel. Y de un hombre y 12 hijos nace la nación de Israel. Acá en el Nuevo Testamento, Jesucristo escoge 12 discípulos. Allá escogieron un hombre con 12 hijos. Aquí en el Nuevo Testamento, Jesucristo escoge 12 discípulos y crea la iglesia. Qué cosa, ¿verdad? Curiosa, ese dato bien curioso. Me vino a la mente, gracias a Dios. Damos gracias a los que se están conectando. Dios les continúe bendiciendo, tanto en la plataforma de YouTube como en nuestra plataforma de Facebook. Ahí los amigos de Facebook pueden conectarse a través de nuestro canal YouTube Génesis, las llaves del reino. Amén. Y con ese preámbulo de lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, hay que resaltar también que cuando leemos la Biblia, el único libro en todo el universo que su autor está presente se llama la Biblia. El autor de esos 66 libros fueron hombres, pero fue inspirado por el Espíritu Santo, que es el autor de la misma. Amén. Ellos fueron inspirados por Dios para escribir esos libros. Y de esos autores vamos a hablar ya prontito. Y estamos hablando las conclusiones que podemos sacar de lo que hemos hablado en las introducciones de la Biblia. De esos 66 libros, cómo la Biblia impacta nuestras vidas, cómo Dios nos habla a través de ella, cómo aprendemos la historia y el trato de un pueblo con Dios y de una iglesia con Dios, con Cristo y el Espíritu Santo. El pueblo de Israel fue guiado por hombres, ¿verdad? Fue guiado por hombres y pasaron varios sucesos en el Antiguo Testamento y Dios tuvo diferentes hombres como Abraham, tuvo a Noé, tuvo al padre de Abraham también,
y el trato que Dios siempre tuvo con el hombre, la comunión y la comunicación con el hombre de cómo Dios quería que trabajáramos. Eso fue en el Antiguo Testamento, de cómo esa relación se cultivó a través de Taré, el padre de Abraham, de Noé, cuando le dicen a un arca, cuando Dios destruye la tierra con diluvio y quiere comenzar nuevamente. Luego después de Noé levanta a Abraham, de Abraham Isaac, de Isaac Jacob, y de Jacob Israel, nace la nación de Israel a través de sus hijos. Y a través de Cristo, 12 discípulos y el Espíritu Santo, que es el que guía a la iglesia. La primera conclusión de la Biblia es que la Biblia es más que un libro. Hay gente que me han dicho: ay, pastor, yo empiezo a leer la Biblia y me duermo. Empiezo a orar y me duermo. Qué bueno, porque te encuentras paz, encuentras descanso. A través de la oración, hablando con Dios. Enoc hablando con Dios, se lo llevaron para el cielo. Que uno hablando con Dios se duerma, pues no es tan extraño. Que cuando uno lea la Biblia, tiene que buscar dirección de Dios por medio del Espíritu Santo, que es el autor, para que Dios te revele, no te interprete, te revele la verdad de su palabra, el entendimiento y el por qué se escribió. Es más que un libro, es Dios quien habla a nosotros para oír para oír a Dios a través de sus palabras. Lo primero que tenemos que tener es fe y así creer en Él. Debemos abrirle nuestro corazón e inteligencia, la inteligencia, esperanza para ciertos de que solo siguiendo la voluntad de Él y aceptando las invitaciones que nos hace el Espíritu Santo, podemos ser verdaderamente felices. Y caridad para ser generoso y dar fruto que Dios espera de nosotros. A través de la Biblia usted va a crecer espiritualmente. La Biblia es literal, pero la letra tiene espíritu. Y ese es el espíritu que nos dirige a toda verdad y a toda luz. Esa es la que a través del Espíritu Santo aprendemos y entendemos cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida. A través de la lectura bíblica nuestra fe crece, nuestra fe se desarrolla, creemos más en Dios, sabemos quién es Dios, cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Jesucristo en entregarse en rescate por nosotros y hacernos, como dice Pablo, el templo del Espíritu Santo? Amén. Antes, el Espíritu de Dios habitaba en tabernáculos, luego en el templo que hizo Salomón. Ahora nosotros, por medio de Jesucristo, nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, donde Él habita en nosotros y con nosotros. Siempre la presencia del Espíritu Santo estaba en el tabernáculo que hizo Moisés, estuvo también en el templo que hizo Salomón, y ahora que somos nosotros el templo, el Espíritu Santo se supone que esté plenamente en nosotros. Pastor, un momento, ¿por qué tú dices se supone? Porque eso depende de nosotros, de nuestra relación con Dios. Tenemos la plenitud, pero esa plenitud hay que cultivarla.
por medio de la oración. La plenitud del Espíritu Santo se cultiva por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio del ayuno, y usted congregándose en una iglesia cerca de Dios. No busque nunca una iglesia cerca de su casa, busque una iglesia cerca de Dios. Dios espera tener una relación íntima con nosotros. Por eso nos hace el templo del Espíritu Santo, y cuando somos el templo del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Se manifiesta en dos formas: en los frutos del Espíritu y en los dones del Espíritu Santo. Se cultiva la relación con Dios a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, la oración, el ayuno, la alabanza, la adoración y sobre todo en la congregación. La palabra dice que donde hay 2 o 3 congregados, ahí Él está. Amén. Y ese es uno de los grandes propósitos de Dios para con nosotros. En la segunda conclusión de este estudio de la Biblia es: Dios siempre está junto al hombre. Dios, escuche bien, no es a veces cuando nos apartamos, pero Dios siempre quiere estar con nosotros y en nosotros, a estar junto con el hombre. Está presente en los hechos diarios de nuestra vida y nos acompaña en nuestra peregrinación de vuelta a Él. Es decir, durante toda nuestra vida, Dios está con nosotros. Los ojos de Jehová están puestos sobre nosotros 24/7. Usted nunca pretenda hacer algo no debido escondiéndose del hombre. Acuérdese que de Dios nadie se puede esconder. Y Dios escucha y ve. Dios escucha lo que no escuchamos y Dios ve lo que nosotros no vemos. O sea que los ojos de Jehová están puestos sobre nosotros 24/7, los 7 días de la semana. Amén. Esto no es hoy sí, mañana no. Dios nos ve todos los días de nuestra vida. Y todo lo que oculto hagamos, Él lo va a sacar a la luz. De nada vale que hagamos cosas a espaldas del hombre cuando Dios nos ve. Amén. Y a través de la Biblia y los proverbios nos ayudan mucho en la enseñanza, en la práctica y el diario vivir del ser humano. Dios quiere que nosotros pasemos a la salvación. Aquí en la tierra, usted y yo vamos a practicar lo que vamos a vivir en el cielo. Amén. Por eso dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdona como Dios te perdonó a través de Jesucristo. Y cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, es que lo que a ti no te gusta que te hagan, tampoco tú lo hagas a otro. Amén. La historia de la presencia de Dios es eterna. La Biblia nos habla que la presencia de Dios en la tierra es eterna. Pues ha existido siempre y desde siempre estamos en el plan divino de Él. Repito, la historia de la Biblia nos enseña que la presencia de Dios es eterna. No tiene principio, no tiene fin.
no es ambivalente. La presencia de Dios en nuestra vida es eterna en la tierra y en el cielo. Y nosotros estamos en el plan de Dios cuando Pablo dice que fuimos predestinados en Jesucristo antes de la creación. O sea, que ya Dios sabía desde antes de la creación el plan de salvación de Cristo. Y en ese plan redentor de Cristo con nosotros, ya Dios nos había predestinado a través de la persona de Jesucristo. ¿Cómo sabemos eso? Cuando usted y yo sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Su sangre derramada por nosotros nos declara su ADN. Y nos hacen el templo del Espíritu Santo. Que eso es lo que nos lleva a una relación íntegra, íntima con Dios. La presencia de Dios está eternamente con nosotros. En la vida, en la muerte y en la vida eterna. En la vida terrenal está la presencia de Dios presente. A través de la muerte que traspasamos a la eternidad, y en la eternidad también la presencia de Dios va a estar con nosotros. Me preguntarán, pastor, y los que van, olvídese de los que van al infierno. Usted y yo no vamos para el infierno. Yo estoy hablando con gente que van a ir, al igual que usted y yo, al reino de los cielos. La presencia de Dios está con nosotros desde antes de la creación del mundo, del universo. Y como dice Pablo, que antes que Él nos predestinó, Dios nos predestinó en la persona de Cristo antes de la creación del mundo. Esto sí que es bien profundo. Que fuimos predestinados en Cristo antes de la creación del mundo. Usted sabe que antes que usted naciera ya usted le pertenecía a Dios. Por eso dice a la madre que los hijos son herencia de Él. Amén. Tan profundo eso, ¿verdad que sí? Bien chévere. Cuando leemos la Biblia, es el medio para animarnos a tener siempre presente a Dios en nuestra vida. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene la certeza de que Dios está presente en su vida. Estoy hablando de presente, no de pasado. La Biblia nos entusiasma por Dios mismo y nos llena de amor hacia Él. La Biblia nos muestra el amor de Dios hacia nosotros, nos anima a llenarnos de obras buenas. Cuando estamos en Dios y tenemos una relación con Dios, lo bueno siempre está presente en nuestra vida, los buenos pensamientos, las buenas palabras y las buenas acciones. O sea, en la presencia de Dios tenemos lo bueno y lo mejor de Él. Tenemos la garantía de vida. Amén. Nos anima la Biblia a llenarnos de buenas obras, de hacer las cosas bien. Lo que Dios quiere para nosotros, hacerlo bien en la tierra para vivirlo en el cielo. Nos da gran temor. Temor no miedo, temor es reverencia.
y aversión hacia el pecado, a entender lo que es malo delante de Jehová. Lo que pasó con nuestros amigos Adán y Eva. Dios les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal no coman. Fue una advertencia. Accedieron a la tentación. La tentación los lleva al pecado. El pecado los aleja de Dios. Fue una reacción en cadena. La tentación. Vino la tentación. Acceder a la tentación. Vino el pecado. Y el pecado los aleja de la presencia de Dios. Ellos son los que se alejaron por cuanto desobedecieron. No le fueron fieles a Dios. Y eso fue lo que contaminó la tierra, el pecado del hombre. Lo que contaminó la tierra fue el pecado del hombre. Por eso la Biblia dice que cuando Caín mata a Abel, la sangre de Abel reclamó desde la tierra al cielo. El pecado se multiplicó. El pecado, al multiplicarse, aparta al hombre de Dios. No dije a Dios del hombre. No, quien se aparta cuando está en pecado es el hombre de Dios. No es Dios del hombre. Esa es una mala interpretación. Dios nunca se aparta de nosotros. Dios siempre está ahí, pero cuando hay pecados ocultos, el hombre se desprende de Dios. El hombre se aparta de Dios. Y de eso hemos hablado en sanidad interior, del arrepentimiento y la conversión, que son un proceso. La Biblia consuela mucho y nos lleva al arrepentimiento y a la conversión y a la vida. Son tres cosas bien importantes que hace la Biblia en la vida del hombre. Primero, nos lleva al arrepentimiento. Nos lleva al arrepentimiento. La Biblia, cuando la leemos, nos lleva al arrepentimiento, arrepentirnos del pecado y del pasado. Luego que nos lleva al arrepentimiento del pasado y del pecado, nos lleva a la conversión, que es el proceso de acercarnos a Dios nuevamente. Y cuando nos acercamos a Dios, comienza un cambio radical en nuestras vidas. Amén. El proceso. Arrepentirnos del pasado y del pecado. Luego nos convertimos. Ahí comienza a funcionar esa limpieza de Dios. Dios empieza a relacionarse con nosotros, a perdonar nuestras faltas para perdonar a otros, y comienza el cambio radical en nuestras vidas. O sea que lo que hacíamos que estaba mal delante de Dios, ya tenemos la convicción de que no lo podemos hacer. A eso nos lleva la Biblia. Al arrepentimiento, a la conversión, y de la conversión a un cambio de nuestras vidas. Algunas preguntas conclusivas al terminar nuestra introducción. Pregunto, ¿cree usted que Dios nos ha dejado su palabra para que la estudiemos como se estudia un libro de historia o biología? ¿Verdad que no? La Biblia es historia y es vida. La Biblia es cambios
y nuevos estilos de vida. La Biblia nos lleva a tener una relación con nuestro Creador, con nuestro Salvador y con la persona que nos guía día a día, que es el Espíritu Santo. Amén. Repito la pregunta. ¿Usted cree que Dios nos ha dejado su palabra para que la estudiemos como un libro de historia o biología? No. Dios nos ha dejado la Biblia para revelarnos su secreto, su intimidad con el hombre y con la mujer, y para que mejoremos nuestra relación día a día con Él, con nuestro prójimo. La Biblia no es historia, la Biblia no es biología, la Biblia es real en nuestras vidas. Pregunto, ¿cómo reacciona el hombre ante la Biblia? La Biblia lee y la practica o la considera como un libro que no tiene actualidad. Y estas dos preguntas son bien importantes. ¿Cómo reacciona el hombre ante el conocimiento de la Biblia? El hombre debe de reaccionar cuando lee la Biblia, mejorar una relación con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, con su prójimo, con su hogar, con sus hijos, con su esposa, con su familia, con la iglesia. La Biblia se lee, se estudia. La Biblia se actualiza. Esos años de historia que relata el librito negro de la Biblia cobra vida y se actualiza cuando usted y yo la leemos, la estudiamos, la practicamos, porque tenemos el conocimiento, la reverencia, que es el temor de Dios, y tenemos las reglas generales para mejorar nuestra relación con Dios, con nuestro prójimo, con nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia y nuestras esposas o esposos. La Biblia se actualiza cada vez que la leemos. La Biblia revela la verdad del presente en nuestras vidas. Dios habló en el pasado y nos habla en el presente a través de su palabra. Pregunto, ¿a qué atribuyen la gente y que hayan surgiendo muchos movimientos donde se da la lectura de la Biblia? Cuando estudiamos la Biblia, se predica, el ambiente cambia, se transforma, nos llena de conocimiento, nos llena de revelación. Con la lectura de la Biblia, usted se llena de sabiduría, no de inteligencia. Sabiduría. Hay un nuevo compartir de Dios con usted. Hay un compromiso más grande de Dios con usted que cuando usted no leía la Biblia. La Biblia es el manual de conducta de todo ser humano. Tiene que ser, no dije debe ser,
tiene que ser el manual de conducta de todo ser humano. La Biblia revela las verdades de Dios a nuestra vida, los propósitos de Dios con nuestra vida. La Biblia saca lo oculto a la luz para, a través de ese proceso de arrepentimiento y conversión, acercarnos más a Dios. ¿A qué nos debe comprometer la lectura meditada de la Biblia? Cada vez que usted lee la Biblia, usted se enriquece, conoce, se acerca más a Dios. Dios rompe a través de la Biblia esas barreras que nos apartan y nos separan de Él. Dios va transformando nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Y volvemos. La Biblia nos lleva a una relación más directa con Dios. Y ya estamos concluyendo el estudio de cómo nos llevó la Biblia. Les voy a regalar esta oración. Siempre que usted coja la Biblia, debe de orar, debe de comunicarse con Dios para que el Espíritu Santo traiga a usted la verdad de los propósitos de Dios para con su vida, para que usted entienda el porqué del sacrificio de Cristo, para que usted entienda el por qué el Espíritu Santo habita en nosotros. Dios, a través de su palabra, nos enseña y nos da el ejemplo de cómo Él quiere que vivamos íntegros delante de su presencia, de cómo cultivar una relación con Dios y con el prójimo por medio del sacrificio de Cristo. La Biblia nos ama, nos habla de amor. La Biblia nos enseña cómo acercarnos más a Dios, a entender el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, a entender que Cristo intercede ante el Padre por ti, por mí, ante Él, que se convirtió en el sumo sacerdote, que antes el sumo sacerdote era un intermediario entre Dios y el pueblo. El Espíritu Santo es Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que intercede ante Dios por nosotros y por nosotros hacia Dios. Que somos el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no habita en templos hechos por mano de hombre, sino por la formación y creación de Dios en el vientre de nuestra madre.
el hombre crea el tabernáculo, le da forma al tabernáculo para la presencia de Dios. Pero Dios nos forma y nos crea conforme a su semejanza y a su imagen en el vientre de nuestra madre, para que nosotros accedamos y seamos el templo del Espíritu Santo, donde la presencia de Él habita en nosotros. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Usted es la luz del mundo. Cuando Abraham dijo, Dios le dice a Abraham: cuenta las estrellas del cielo. Dios le dice: así como esas estrellas será tu descendencia. Pero las estrellas estaban en las tinieblas de la noche. Te bendigo, Arturito Figueroa. Bendiciones, Pastora Mayra Ramos. Bendiciones. Qué bueno saber de ti. Cuando Dios le dice a Abraham: mira la cuenta las estrellas del cielo. Las estrellas salen de noche. La noche, tinieblas, oscuridad. Eso representa que la generación que viene de Abraham va a ser la luz en medio de las tinieblas. Que usted y yo somos la luz en medio de las tinieblas. Por eso Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. El que sigue a Jesucristo no anda jamás en tinieblas, sino que tendrá luz. Y la luz de la vida de Jesús en nuestras vidas. Nosotros tenemos que seguir y conocer a través del conocimiento de las Sagradas Escrituras y conocer la luz para entender a través de ella lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios bendiga a nuestra amada pastora Gladys, muchas bendiciones. Ya pronto nos veremos. La Biblia nos saca de las tinieblas a la luz. Eso que se le dijo a Abraham: cuenta las estrellas del firmamento del cielo, significa que la descendencia que viene de Abraham acá, nosotros somos la luz en medio de tinieblas. La Biblia nos enseña el amor de Dios manifestado en Cristo, el sacrificio de Cristo por nosotros y establecernos como el templo del Espíritu Santo. Recapitulo de la Biblia. El Antiguo Testamento, para concluir, el Antiguo Testamento, Dios llama a un hombre y de ese hombre 12 hijos. De esos 12 hijos, 12 tribus. Y del nombre de ese hombre llamado Jacob se lo cambian a Israel. Ese es el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Jesucristo escoge a 12 hijos y establece la iglesia. Y a la iglesia se le entregan al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a través del sacrificio de Cristo, nos lleva a la eternidad. Recapitulamos para concluir. En el antiguo pacto,
Dios trabajó con Israel, lo saca de los 400 años cautivos de Egipto a través de Moisés, y Moisés los liberta de Egipto, los lleva al desierto, para que ellos vean la manifestación de Dios en su vida y la relación que Dios quería tener con el hombre. Luego Dios se lleva a Moisés y deja a Josué para llevarlos a la tierra prometida, a Canaán. Jesucristo establece 12 hijos, 12 discípulos. De esos 12 discípulos crea la iglesia, y estamos en el desierto de la tierra, y el Espíritu Santo es el que nos lleva a nuestra Canaán celestial, a las moradas celestiales. ¿Están entendiendo? Es fácil y sencillo comprender y entender la Biblia. ¿Verdad que sí? El próximo viernes, con el favor del Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a estar estudiando los autores de la Biblia, de los 66 libros. Los autores fueron hombres escogidos y señalados por Dios para inspirarle la palabra que hoy usted y yo tenemos en nuestra actualidad. Amén. Espero que este estudio bíblico les haya gustado. A los que estén cerca por ahí les invitamos este domingo a las 3 de la tarde. Tenemos nuestro servicio de alabanza, adoración, predicación y servicio de Santa Cena, que es el primer domingo del mes. El orden de culto: domingo a las 3, alabanza, adoración; miércoles, servicio de oración a solas con Jesús; viernes, estudio bíblico, aprendamos más de la Biblia; y segundo y cuarto miércoles de cada mes, nuestro programa El Buen Pastor, por la corona que engalana mi cabeza, y su servidor, Pastor Neco, por Sacra 88.5 FM. Que Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y sobre ti ponga paz. Nos vemos este domingo a las 3 de la tarde. A nuestros amigos de Facebook nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, Génesis, las llaves del reino. Ahí usted le da la campanita, tilín, y se suscribe. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y que la paz del Señor les acompañe hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.